Hola jóvenes de la carrera de farmacia. En esta ocasión vamos a estar de nuevo hablando de los carbohidratos, que es el tema que ya iniciamos, ¿verdad? Entonces, algunas primicias. Recordemos que los carbohidratos también se pueden llamar hidratos de carbono o simplemente azúcares. Son biomoléculas que están presentes en los seres vivos, del cual representan alrededor del 3% de la masa corporal total y actúan principalmente como fuente de energía, como la molécula de ATP. Ellos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, es decir, que tiene una molécula de agua por cada átomo de carbono. De ahí viene el nombre de carbohidratos o hidratos de carbono. Ellos se clasifican en carbohidratos simples y complejos. Recordemos que los simples son los monosacáridos, disacáridos y los polisacáridos. Entonces, los monosacáridos son los carbohidratos más sencillos, que ya no se pueden hidrolizar en moléculas más sencillas. Ahí está la glucosa, la lactosa y la fructosa. La más importante es la glucosa. Aquí tenemos la fórmula que ya ustedes conocen, la forma estructural. Después tenemos que también se pueden clasificar los monosacáridos en tetrosas cuando hay 4 carbonos, pentosas 5 y hexosas 6. Aquí tenemos las hexosas, que son las más importantes. Dentro de la hexosa tenemos la glucosa y la fructosa. Entonces, también se pueden clasificar según el grupo que tengo. Recordemos que un carbohidrato va a estar formado siempre por grupos hidroxilo, bastante, ¿verdad? Grupo OH, y un aldehído o una cetona. En este caso, si el monosacárido está formado con aldehídos, va a llamar aldosa, y con cetona, cetosa. Aquí tenemos la estructura del grupo aldehído, que ya ustedes conocen, el grupo cetona. Eso es como recordatorio. Entonces, los monosacáridos más importantes es la glucosa, la galactosa y la fructosa. La glucosa es el azúcar más importante. También se conoce como el azúcar en la sangre porque se asimila directamente en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, después tenemos los disacáridos, que son los que producen dos moléculas del mismo o de diferentes monosacáridos cuando se hidrolizan. Los principales disacáridos tenemos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. ¿Qué cosa es la hidrólisis? Es la destrucción de una molécula usando agua. Agua, lisa y romper. Correcto. Entonces, los disacáridos tenemos que es la sacarosa, también llamada azúcar de mesa, que viene de la caña de azúcar. Dentro de la sacarosa es un disacárido formado por glucosa más fructosa. La lactosa es el azúcar de la leche, está formado por glucosa más galactosa. Y la maltosa, que son dos moléculas de glucosa. Si ustedes se fijan, en todos disacáridos está la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Porque es el azúcar más importante de todos. Entonces, y después tenemos los oligosacáridos, que son los polisacáridos, que son compuestos formados que por hidrólisis dan de 3 a 10 moléculas de monosacáridos, ¿verdad? Entonces, dentro de los polisacáridos más importantes está el glucógeno, el almidón y la celulosa. Entonces, el glucógeno es el polisacárido que está en el cuerpo humano, es decir, azúcar de reserva. ¿Dónde? En el hígado. Eso vamos a ver más adelante. El almidón, que está en los vegetales, y la celulosa, que se encuentra en las plantas, pero no se pueden digerir los humanos. Algunas especies sí lo pueden digerir, algunos animales, pero nosotros no. Bueno, entonces, el tema de hoy nos toca las propiedades físicas. Lo que miramos hasta ahorita es unas premisas. Las propiedades físicas son aquellas, como dice aquí, que se pueden observar sin cambiar la composición de la sustancia. Es decir, se puede observar a simple vista. Tenemos que, debido a la presencia de muchos grupos hidroxilos, los carbohidratos son capaces de formar puentes de hidrógeno y por ello son solubles en agua, a excepción de los polisacáridos. Es decir, los que se pueden disolver en agua son los mono y disacáridos. Son compuestos cristalinos, ¿verdad? Es otra propiedad física, son cristales sólidos, presentan un alto punto de fusión, pero los carbohidratos simples tienen sabor dulce y los complejos no. Por ejemplo, la glucosa es dulce, la sacarosa también es dulce, pero el almidón no, porque el almidón es un carbohidrato complejo, él sí no es dulce. Las propiedades físicas también tenemos que hay presentan isomerías. Ya ustedes manejan que isomería contiene la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Vamos ahora a ver las propiedades químicas. Las propiedades químicas son aquellas que podemos observar
solamente si se cambia la identidad de la estructura química. En otras palabras, son la reacción de los compuestos. Las propiedades químicas tienen la capacidad de producir energía, ¿verdad? Estamos hablando de los carbohidratos. Las propiedades químicas de los carbohidratos tienen la capacidad de producir energía, tienen cadenas compuestas de 3 átomos de carbono y pueden formar polímeros. ¿Qué son polímeros? Macromoléculas formadas por unión de monómeros. ¿Qué son los monómeros? En el caso de los carbohidratos, los monómeros son los monosacáridos más sencillos, como la glucosa o la fructosa. Tenemos entonces después el enlace glicosídico. Esto del enlace glicosídico yo les voy a dar en detalle en la videoconferencia, les voy a presentar en la pizarra. Pero en resumen, ¿qué cosa es el enlace glucosídico o glicosídico? Cualquiera de los dos. Es el enlace para unir monosacáridos con el fin de formar un disacárido. Es decir, cuando se unen dos monosacáridos forman un disacárido. Y el puente que los va a unir es el enlace glicosídico. Entonces tenemos que un grupo base de un carbono anomérico de un monosacárido reacciona con un grupo de hidroxilo de otro monosacárido y se desprende una molécula de agua. Y aquí tenemos el enlace glucosídico. Como les dije yo, vamos a ver en detalle en la videoconferencia, ¿verdad? Y el grupo anomérico es el carbono que tiene unido a 4 átomos o grupos de átomos distintos entre sí. En la videoconferencia vamos a rematar eso. Entonces aquí tenemos el enlace glucosídico que puede ser alfa si el grupo hidroxilo del carbono 1 que forma el enlace está dirigido hacia abajo, o beta si está dirigido hacia arriba. Y aquí tenemos el ejemplo de la sacarosa. La sacarosa está formada, esta es la glucosa y esta es la fructosa. Lo que está aquí en rojo es el enlace que une las dos moléculas, este enlace glucosídico. Y tenemos la lactosa que está formada por galactosa y glucosa y este enlace glicosídico en rojo. Las funciones de los carbohidratos, pues más que nada tienen funciones metabólicas. ¿Qué cosa es el metabolito? Cualquier sustancia producida o utilizada durante el metabolismo celular. Entonces esos metabolitos participan activamente en el metabolismo celular y puede ser como sustrato inicial para dar inicio a una reacción o bien puede ser participación en el metabolismo como productos intermediarios. Bien. Las funciones siempre, hablando de la función del carbohidrato, también pueden tener función estructural. Consiste en ser parte estructural de biomoléculas o de órganos celulares, como por ejemplo la quitina en los artrópodos. Bien. También tiene función de reserva. ¿Qué cosa es función de reserva? Almacenar energía con sus enlaces químicos. Otras funciones, ya sabíamos nosotros que aportan energía, ¿verdad? Aportan energía y ese aporte de energía es 4 kilocalorías por cada gramo. Es decir, cuando metabolizamos un gramo de carbohidratos, se metabolizan y como resultado libera 4 kilocalorías. Ellos son fuentes, los alimentos que son fuente de carbohidratos también poseen a la vez vitaminas y algunos minerales, siendo la glucosa el esencial y principal carbohidrato. Tenemos otras funciones también: reserva energética en forma de glucógeno, ayudan a que el cuerpo haga un mejor uso de las proteínas y aportan la fibra necesaria para el buen funcionamiento del sistema digestivo. ¿Cuáles son las fuentes de los carbohidratos? Las fuentes tenemos verduras, frutas y cereales. Si ustedes se fijan, todos ellos son de origen vegetal. Es decir, como les había dicho en la videoconferencia pasada, no existe carbohidrato de origen animal. No, todos son de origen vegetal. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de los carbohidratos, estos que están aquí en esta columna, y el alimento donde se encuentra presente. La glucosa, que está presente en frutos como la uva, verduras como la cebolla, producto industrial. La fructosa, que está en la miel y los frutos, y producto industrial. Cuando me dice producto industrial, estamos hablando algo que fue transformado. Por ejemplo, que digamos que ese es un pastel, ahí hay azúcar, es un producto industrial, ¿verdad? Transformado. Cuando usted come un pan, etc. Sacarosa, que está en la caña del azúcar, en la remolacha. La galactosa, la única fuente es la lactosa de la leche. La lactosa, que está en la leche, algunos derivados lácteos como el yogur y las leches artificiales, acidificadas, perdón. La maltosa, que es el resultado de la hidrólisis parcial del almidón.
y algunos oligosacáridos que están en legumbres y vegetales. Todos son de origen vegetales. Ahora, ¿cómo se da la digestión de estos carbohidratos? Bueno, si es un carbohidrato simple, la digestión es rápida, pero si es un carbohidrato complejo, es lenta. Necesitan primero degradarse a monosacáridos. Es decir, dicho en otras palabras, si el carbohidrato es muy complejo, primero necesita una reacción para formar un carbohidrato, que es la glucosa. A partir de ahí es rápida, pero mientras tanto la reacción va a ser lenta, ¿verdad? Recordemos que los monosacáridos son los azúcares más sencillos que no se pueden más hidrolizar. La digestión de los carbohidratos, ¿dónde comienza? En la boca. Más adelante, si Dios quiere, vamos a ver los lípidos. Vamos a ver que los lípidos no se digieren en la boca, es a partir del estómago. Pero los carbohidratos es a partir de la boca. Y la primera enzima que actúa, ¿qué es la enzima? Las enzimas son las sustancias que aceleran la reacción química. Entonces, en este caso, la amilasa salival, también la llamamos pitialina, da como resultado maltosa, maltotriosa y dextrina al límite. Cuando el bolo alimenticio llega al estómago, se impregna ácido clorhídrico y la amilasa salival se inactiva. Y entonces, dicho en otras palabras, cuando usted come, por ejemplo, qué sé yo, algo que contenga bastante carbohidrato, un pedazo de pan, tortilla, lo que usted está comiendo es un carbohidrato complejo, pero poco a poco se va transformando de manera lenta. Primero se va a transformar en la boca, ¿verdad? De la boca pasa ¿a dónde? En el intestino delgado, con la intervención de la amilasa pancreática. El resultado es la producción de dextrinas más sencillas, maltosa y algunas moléculas de glucosa. Es decir, el almidón, cada molécula gigantesca, se va cortando poco a poco en moléculas más pequeñas como la glucosa. La digestión, siempre hablando, la hidrólisis total de los productos resultantes de la digestión pancreática se da en el intestino. Es decir, tanto el almidón, lactosa, sacarosa, maltosa se van a transformar en ¿qué? En glucosa, galactosa y fructosa, pero fundamentalmente en glucosa. Eso es lo que había dicho yo a ustedes. Estos que están aquí son la glucosamilasa, isomaltasa, lactasa, sacarasa y maltasa, son las enzimas. Las enzimas siempre terminan en asa. La maltasa actúa sobre la maltosa, la sacarasa sobre la sacarosa, la lactasa sobre la lactosa. Como resultado, estas sustancias se van a transformar en estas. Pero de estas, la única que vamos a asimilar, vamos a ver, es la glucosa. La glucosa. Entonces, después de la digestión viene la absorción. Los monosacáridos que se resultan de ahí van a ser absorbidos en el epitelio del intestino delgado por diferentes mecanismos. Y el más abundante de los monosacáridos absorbidos es la glucosa. Mire, el 20% remanente de los monosacáridos absorbidos consiste casi por completo en galactosa y fructosa. Pero ¿qué pasa con ellos? La glucosa y la galactosa se absorben mediante un mecanismo de transporte con el sodio, que requiere ATP, energía, iones de sodio y una proteína que los transporta, ¿verdad? Bien. También la glucosa ingresa al enterocito y se difunde pasivamente al espacio extracelular a través de membrana y de ahí a la sangre para ser transportado. La fructosa es menos conocido su mecanismo de absorción y su transporte por difusión facilitada y depende de una proteína transportadora. Entonces, la glucosa cuando penetra en la célula intestinal, la fructosa, se fosforila y se transforma en glucosa. Dicho en otras palabras, tanto la galactosa como la fructosa en última instancia tiene que transformarse en glucosa, que es la única que asimilamos. Entonces, el metabolismo de estos carbohidratos en general se van a reducir al metabolismo de la glucosa, porque la glucosa es el carbohidrato más importante. Entonces, cuando hablamos de metabolismo de los carbohidratos, estamos hablando de metabolismo de la glucosa. ¿Y para qué sirve la glucosa? ¿En qué se ocupa? ¿Cuál va a ser su destino? Bueno, primero la producción de ATP. ¿Qué cosa es ATP? Adenosín trifosfato, la molécula de energía, ¿verdad? La célula requiere energía para realizar todos sus procesos, entonces viene esa energía de la glucosa. Pero también una parte de esa glucosa, su destino va a ser la síntesis de aminoácidos que van a formar las proteínas. Después tenemos que
Puede ser también para la síntesis del glucógeno. El glucógeno es la energía de reserva guardada en el hígado, en el caso de lo humano. Para la síntesis de triglicéridos, ¿cuáles son los triglicéridos? Los lípidos o las grasas, pues. Muy bien. Dentro del metabolismo, recordemos, ustedes miraron biología en primer año, hay lo que es el catabolismo y el anabolismo. Entonces, el catabolismo es que la oxidación de la glucosa para generar ATP también se conoce como respiración celular, y esto incluye 4 reacciones. La glucólisis, estamos viendo en detalle cuando hacemos bioquímica, la glucólisis, gluco de glucosa, lisis, destrucción o romper, es romper la glucosa y como resultado forma 2 moléculas de ácido pirúvico con la liberación de 2 moléculas de ATP. Entonces, ¿dónde va ese piruvato ácido pirúvico? Bueno, pueden ser 2 caminos, 2 destinos. La respiración, es decir, la oxidación anaerobia y aerobia. La anaerobia es sin oxígeno y la aerobia se necesita oxígeno. Entonces, en primer caso, cuando es anaerobia, el piruvato va al proceso de fermentación y produce el ácido láctico. Pero si es en presencia de oxígeno, el piruvato va a seguir su ruta catabólica, ¿verdad? Y este caso va a formar una sustancia que es la acetilcoenzima A, que esa sustancia es para liberar energía a través de un famoso ciclo de Krebs. Eso vamos a ver más adelante en bioquímica esta parte. Un adelanto, aquí está el famoso ciclo de Krebs, que entra en acción las moléculas de la glucosa y el resultado final de este ciclo es formar ATP, libera dióxido de carbono, libera NAD reducido, NADH, FADH2. Este es el resumen de este ciclo. Como digo, eso vamos a ver en la clase de bioquímica. Aquí es un adelanto. Dentro siempre del metabolismo, contamos con el catabolismo. Los electrones van a formar, que salen de esa etapa donde la glucosa se transforma en NAD y FAD. Y después van a un lugar que se llama cadena transportadora de electrones. Van a ser bombeados y de ahí forman ATP, energía. Entonces, el metabolismo pues, de los carbohidratos, el catabolismo, se puede resumir en esta reacción. Glucosa más oxígeno, miren bien, glucosa más oxígeno, ¿qué forma? Forma dióxido de carbono, agua y libera energía. Esto aquí está en palabras, aquí está con la fórmula química. Tenemos C6H2O6. Esta es la glucosa más oxígeno, O2, libera 6 moléculas de dióxido de carbono, CO2, 6 moléculas de agua, y de 36 a 38 moléculas de ATP. En resumen, que la glucosa, cuando es oxidada, forma dióxido de carbono, agua y energía. Y ahora la otra parte del metabolismo es el anabolismo, que en este caso es también para generar ATP, que puede ser sintetizada por diferentes rutas metabólicas. En el metabolismo, el anabolismo, que es lo contrario al catabolismo, se da un proceso que es la gluconeogénesis. ¿Qué significa eso? Gluconeogénesis. Vamos a descifrar esa palabra. Gluco de glucosa. Geno de formación. Y genes formación de nuevo. Entonces, este proceso es para formar de nuevo la glucosa. Lo contrario del catabolismo, anabolismo. Y después tenemos la glucogenólisis. Este proceso, ¿para qué es? Se destruye la glucosa, pero para formar glucógeno. Mire, glucógeno lisis de glucógeno. Y después tenemos gluconeogénesis, es decir, formación de nueva glucosa. Entonces tenemos esos 3 términos que ustedes deben manejar muy bien, se parecen mucho, ¿no? Aquí tenemos la glucogenogénesis. Después tenemos la glucogenólisis. Y finalmente, la gluconeogénesis. Se parecen bastante, ¿verdad? Bueno, para terminar, muchachos, algunas patologías provocadas por el abuso o excesivo consumo de carbohidratos, ¿verdad? Pueden tener influencia directa sobre enfermedades metabólicas, como cuáles: la obesidad, cuando consumimos exceso de carbohidratos refinados. ¿Cuáles son los carbohidratos refinados? Por lo que se encuentran en pastelerías, panes, etcétera, ¿verdad? Es que tiene mucha energía y el organismo va a tener más energía de lo que necesita. Entonces, como no la gasta, se acumula en el cuerpo. Tenemos la diabetes, que es cuando la insulina,
¿Qué cosa es la insulina? Es la hormona que regula la cantidad de azúcar o de glucosa en la sangre. Entonces, en este caso, si esta hormona de insulina no se produce en el páncreas, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Puede producir la diabetes, que hay tipo 1 y tipo 2. Puede haber otras enfermedades cardiovasculares, pueden producir enfermedades por el exceso de peso y obliga al corazón a funcionar más sin la energía suficiente. Las caries dental, recordemos que la gente que consume muchos azúcares normalmente tiene los dientes con bastante caries. ¿Por qué? Porque los primeros lugares donde se metabolizan los carbohidratos son en la boca, y las bacterias de la boca los metabolizan, es decir, pueden comer azúcar y su producto final son los ácidos, y estos ácidos son los que disuelven el esmalte del diente provocando la caries. Por lo tanto, hemos terminado hasta aquí y muchas gracias por su atención. Necesito que todo eso ustedes lo dominen para poder participar activamente de las videoconferencias. Gracias.